Diciembre de 1936. El momento que cambió para siempre la vida de una pequeña niña. Luego de reinar por menos de un año, el rey Eduardo VIII abdicó el trono a favor de su hermano. A new reign began in Britain as the Duke of York was crowned King George VI. La hija mayor del nuevo rey, la entonces princesa Isabel, conocida en su familia como Lilibet, se convirtió en la siguiente en línea para el trono. 11 años después, se casó con Felipe, duque de Edimburgo. La pareja estaba en Kenia en una gira de la mancomunidad en lugar del rey Jorge VI, quien estaba enfermo, cuando la princesa de 25 años recibió una noticia que cambió el rumbo de su vida. The shadow of death hovered over King George of England as these last pictures were made. El reinado de su padre duró 15 años. Antes una princesa y de repente una reina. The hopes and hearts of England and the Commonwealth went out to a young queen. En 1953, la reina Isabel II fue coronada. Su esposo, a quien luego se le otorgó el título de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fue el primero en darle sus respetos en la coronación, la primera en ser transmitida en vivo en televisión. A story of a queen who wrote bright pages in the story of the year. En los años que siguieron, durante tiempos de grandes cambios sociales, la reina mantuvo una agenda ocupada, viajando alrededor del mundo más que cualquier otro monarca. Se reunió con casi todos los presidentes de Estados Unidos desde que fue coronada. Ella recuerda que aprendió de sus padres lo importante que era mantener a Estados Unidos a la vista durante la guerra y luego Estados Unidos se unió a la guerra. Ella recuerda eso muy bien. Ella recuerda, usted sabe, las tropas estadounidenses, el día D, todo eso. Para ella es una parte importante de su crecimiento. Sin poder político oficial, la reina ejerció la influencia de una figura insigne. En su vida privada, las cosas no siempre fueron fáciles. El año de su 40 aniversario en el trono fue marcado por la separación, el divorcio y el distanciamiento en los matrimonios de sus hijos, además de un incendio en el castillo de Windsor. It has turned out to be an annus horribilis. Luego, en 1997, la muerte de la princesa del pueblo. Atravesando muchísima pena, la reina se mantuvo fiel a sus más grandes pasiones, los caballos y los perros, equilibrando con la alegría que le brindan sus nietos, y luego el nuevo papel de bisabuela. Pero incluso eso a veces trajo dificultades. A principios del 2020, el Palacio de Buckingham anunció que Harry y Meghan, los duques de Sussex, ya no serían miembros activos de la familia real. A través de todo esto, el príncipe Felipe fue, en las palabras de la reina, la fuerza y el soporte de su reinado. Él murió en 2021, antes de cumplir 100 años, luego de más de 70 años de matrimonio. Creo que ha sido uno de los grandes romances reales de la historia. De una niña que era la tercera en la línea de sucesión a ser la monarca británica más longeva, la reina Isabel II deja un legado, una vida llena de familia, fe y devoción a su país. El gobierno estadounidense se prepara para impulsar una doble campaña de vacunación en otoño. La buena noticia es que puede vacunarse contra la influenza y contra COVID al mismo tiempo. En realidad, es una buena idea. Las agencias sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer, que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron. Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo, en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que más personas reciban vacunas actualizadas, potencialmente junto a su vacuna contra la influenza. La dosis única de refuerzo de la vacuna de Moderna está autorizada para mayores de 18 años y la de Pfizer para mayores de 12 años.
puede recibir una dosis de vacuna actualizada al menos 2 meses después de su última vacuna de COVID-19. Los casos positivos de coronavirus se encuentran en su número más bajo desde el inicio de la pandemia, con las subvariantes Omicron dominando las actuales infecciones en el país. En ausencia de una variante dramáticamente diferente, es probable que nos estemos moviendo hacia un camino con una cadena de vacunación similar a la de la vacuna actual contra la influenza, con las inyecciones anuales actualizadas de COVID-19, que coinciden con las cepas que circulan actualmente para la mayoría de la población. Las autoridades sanitarias aseguraron que las vacunas ya están disponibles de manera gratuita en farmacias y centros de salud del país. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Entre tanto, Steve Bannon, un antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York. Bannon planea entregarse el jueves y este caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos. El Distrito Sur de Nueva York hizo exactamente lo mismo en agosto de 2020 para tratar de sacarme de las elecciones. No funcionó entonces, ciertamente no funcionará ahora. Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal. En la pasada acusación, los fiscales alegaron que Bannon y varios otros defraudaron a los contribuyentes a un esfuerzo privado de recaudación de fondos de $25 millones, llamado Construimos el Muro. Bannon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Donald Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021, junto con otras 139 personas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.